Bien. Qué bueno es estar en el Señor, en su presencia, y qué bueno es poder estar entre nosotros, en comunión, ¿verdad? Dentro del plan de Dios, la comunidad es importante, es vital. Hagamos así que 15 minutos antes de las 12, gracias. Si alguien puede hacerme caras y gestos. Yo le aviso. Tú me avisas. Sí. Excelente. Y si puedes confirmar, Sarita, si vamos a tener a Samuel por Skype o algo. Ya. Muy bien. Aleluya. Cuando la palabra habla de que antes de que fuese todo, Él ya nos conoció, ya nos vio y hasta nos dio un nombre. Está hablando de la precreación. Antes de que exista la creación, Él existía. Y Él tuvo un propósito, se estableció a sí mismo un propósito. Y ese propósito fue el hecho de que Él quería ser padre. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Padres y madres. Madres también. Okay, madres también. Voy en camino. ¿Vas en camino? Por fe. Y Él hace un diseño. Bienvenido. Y lo ve. Y luego Él empieza a crear y hace todo lo que existe. Y dentro de lo que existe, Él crea el hombre y la mujer. Primero crea al hombre y luego le da una mujer. Le da una ayuda y una doña. Ayuda y doña, dice, ¿no? Y le da un lindo lugar, y le da unas funciones, y una de las cosas que le dice es: sojuzguen la tierra y multipliquen. Y claro que nos hemos multiplicado. Actualmente somos más de 7.000 millones de seres humanos en este tiempo sobre la faz de la tierra. Y creciendo. De hecho, en América Latina, y todos los que hablamos español como lengua materna, somos como 550 millones de personas. Es una de las lenguas más habladas en el mundo. Y anualmente se estima que nacen más o menos 8 millones de niños que hablan español como lengua materna. 8 millones, es como 2 veces Finlandia casi. ¿Al año? Al año. Es más o menos como unos 20 y tantos países, 23 países que hablan español como lengua materna. Es el tercer idioma más estudiado actualmente. Y la población se multiplica. Él quería que la tierra se llene de su creación. Él nos creó. Y nos creó para semejarnos a Él. De hecho, la palabra dice que nos hizo a su imagen
y a su semejanza, dijo, hagamos, y es interesante el plural que usa en el Génesis. Y Dios dijo, hagamos, porque Dios mismo es una comunidad, es 3 en 1. Ese es un misterio que no nos metamos mucho por ahí, porque... pero es interesante que Él mismo es una comunidad, 3 en 1, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando va bien haciendo la creación y dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno, y cuando hace al hombre, dice, y vio que era muy bueno. Cuando hace a la mujer parece que no se dice. Se abstuvo el Señor. Es que no hay palabras para explicar. Se quedó sin palabras. Me salí. Y dice que no era bueno que el hombre esté solo. Y le hizo caer en un profundo sueño. Algunos están en ese sueño. Están dormidos. Se llaman solteros actualmente. Y les hizo caer en un profundo sueño. Le hizo caer en un profundo sueño a Adán. Y entonces de una parte de sí mismo tomó para hacer una doña. Y doña. Para él, sacado de sí mismo. Bien interesante, ¿no? Y se la entregó. Y cuando él la vio, la expresión en el original dice que se admiró. Así como algunos se admiran cuando ven a su doña y doña. Y dijo, huesos de mis huesos, carne de mi carne es esta doña. Y fue llamada a él, fue llamado Adán, y ella fue llamada Eva. En realidad, algunos dicen que fue llamado varona, varón y varona. Y les da el propósito de multiplicarse, es decir, hijos. Como ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, ese fue el propósito con el que fueron creados. ¿Ve? Fuimos creados con un propósito. Un propósito que existió antes de que fuese Adán y Eva. Aleluya. Y a raíz de ello, el propósito permanece porque Dios no cambia. Él es permanente. Su propósito no ha cambiado. El propósito del Señor es que sigamos multiplicándonos y multipliquemos su imagen y su semejanza. Aleluya. Pero es bien interesante cuando lees el texto y analizas que cuando dice que vio que era bueno, vio que era muy bueno, y dice más adelante que varón y hembra, varón y varona los creó. Varón y varona los creó y a su imagen. Y ya no dice su semejanza. Muy interesante. Pero más adelante dice que Adán paseaba con el Señor en el Edén. Se paseaba. Parecería ser algo así como que
el Señor descendía y caminaban juntos en el Edén, este jardín maravilloso, mirando a las cosas, conversando, teniendo una relación padre e hijo, sin limitaciones, sin obstáculos, sin prejuicios, sin nada. Y él estaba desnudo. Interesante. Era un lugar maravilloso. Era un lugar perfecto. Y la relación de este varón y varona era perfecta. La mujer era obediente al hombre. La mentira. Como nadie dijo amén, entonces. Tenían una relación perfecta, maravillosa, de un equilibrio interesantísimo. Pero algo sucede. Sucede que deciden los dos salirse de lo que el padre les había establecido como los límites. Cuando nosotros somos padres y establecemos límites para nuestros hijos y ellos se salen de los límites, nosotros tenemos que, por ser padres, ayudarles a entender que cuando se sale de los límites hay consecuencias. Porque a eso se llama rebeldía. Y la rebeldía es una deformación del carácter. Mientras ellos estaban en la obediencia, estaban en una perfecta armonía con el Padre. Adán se paseaba con el Padre Celestial en el Edén y tenía una relación maravillosa. Y les dijo de todo tipo de comida pueden comer, cierto, pero de este arbolito no. No lo coman. Unito. No sé cuántos habría habido, pero seguramente había montones. Y muy buenos. Pero unito. Y justamente ese unito. Dios le da al hombre, cuando le da su imagen, le da la capacidad de reflejar su presencia en su carácter. Así que cuando Adán caminaba por el huerto, el carácter de la santidad de Dios estaba presente en el huerto por Adán. Porque Adán encarnaba la imagen de Dios. ¡Aleluya! Y ahí estaban. Mientras estaban en los límites y la obediencia, la relación era maravillosa. La relación con Dios, la relación consigo mismo y la relación con, en este caso, su prójimo, que era una única, que era la varona, la doña de la casa, la doña del Edén. ¿Cuántos tienen una doña de su Edén? Bueno, unos dos por lo menos. Mi doña está cumpliendo años hoy, no les digo cuántos, pero no parece de la edad que tengo. Y entonces, sucede que en ese libre albedrío que Dios nos da, esa libertad de decidir, ¿ve? Existió. En esa imagen de Dios que nos dio esa misma libertad que Él tiene de decidir. Y nosotros podíamos decidir obedecer o no. Y nuestro padre Adán
y nuestra madre Eva decidieron equivocar el camino. Y salieron del parámetro y desobedecieron. Y las relaciones, las tres tipos de relaciones que Dios les había dado a establecer, se complicaron. La relación con Dios se cortó. La relación consigo mismo se dañó. Y la relación con el prójimo se hizo pedazos. Fueron echados del Edén, la relación con Dios se cortó por el pecado. Pecado significa errar al blanco. Es decir, cuando estás apuntando algo y disparas y no llegas a donde disparas, eso es el sinónimo de pecado. Erraste, equivocaste donde tenías que poner la bala. ¿Viste? Y ellos se equivocaron, sí, en donde tenían que ser certeros. Y el padre, que solamente había establecido un par de normas, era muy sencillo, pero no lo hicieron. Se acerca el padre. El Señor se acerca a donde Adán. Bien interesante. ¿Quién pecó primero? Eva. Pero ¿a quién le buscó el Señor primero? A cada uno saque sus conclusiones, yo no sé. Pero le busca a Adán. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán estaba, ya saben dónde, ¿no? Estaba atrás los matorrales. Estaban tapados, habían hecho unas ropas de hoja. De ahí nació la moda. ¿Cierto? Estaban inaugurando la moda, una moda ecológica, un poco rara. Y es que algo sucedió consigo mismos. Es decir, la relación consigo mismos empezó a tener complicación y empezaron a sentir vergüenza de sí. Comenzó un proceso de autorrechazo. Comenzaron a sentir culpa y la culpa les hizo esconderse de Dios. La relación consigo mismos destruida, dañada, afectada, caída, afectó la relación con su Padre Celestial. De ahí que muchas personas no pueden relacionarse con el Padre porque su relación consigo mismos está rota. Más del 80% de las enfermedades, esto es un estudio en los Estados Unidos y yo supongo que se relaciona mucho hacia la humanidad entera, más del 80% de las enfermedades en los Estados Unidos se los atribuye como enfermedades psicosomáticas. Y más de la mitad de esas, es decir, que tienen origen más en el pensamiento que en una deformación física. Existen problemas fisiológicos, pero el origen está en la mente, en el alma. Y más del 50% de esas enfermedades tienen que ver con el sentimiento de culpa. ¡Wow! Y Adán y Eva tienen culpa y se esconden de Dios. El Señor les busca. Es bien interesante el cuadro, porque Dios le busca al hombre. El Padre le busca a los hijos. Y los hijos se esconden del Padre. Pero el Padre encuentra al Hijo y le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? A ver, el Padre sabía lo que había pasado. Sin embargo, le está dando la oportunidad a Adán de vivir en transparencia y restaurar su transparencia con el Padre, pero él no lo hace. Y como casi siempre, el sentimiento de culpa en una relación torcida, digamos, rota con el prójimo, hace que yo no acepte mi culpa y lo refleje a otro. Y entonces refleja la culpa y le dice,
a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, él no tenía la culpa, sino la mujer y Dios. Está implícito, ¿no? Quien tenía la culpa era la mujer. Y Dios, se acabó la luna de miel. ¿Cuántos están de luna de miel? Levanten la mano. ¿Se acabó la miel? Ah, mi esposa está de luna de miel. Bien, ella está. Ella está casada. Okay. No, estamos. Y el reflejo de la culpa no solamente se va en ese nivel, sino que el padre le pregunta a Eva, Eva, ¿qué has hecho? Y Eva dice, la serpiente. A la serpiente no le pregunta nada. Pero el hombre y la mujer echan la culpa de su responsabilidad a otros, no aceptan su culpa. Su relación consigo mismo es tormentosa, la relación con Dios está rota, la relación entre ellos está rota, y entonces viene un proceso de familia en crisis y nacen los hijos en una situación caótica. De ahí entonces vemos un Caín matando a un Abel y luego un proceso de deformación de la imagen de Dios en el ser humano. Se deforma. A tal punto se deforma que el Padre Celestial decide borrar la raza humana de la faz de la tierra por la depravación a la que habían llegado. Y salva a una familia que tenía el temor de Dios. Un renuevo. Noé y su familia. Nuevamente. ¿Ven? Dios Padre sueña con una familia donde Él es Padre, establece hijos con su imagen y semejanza y crea una familia que cae y luego salva de toda la raza humana una familia. Y seguimos hacia adelante y encontramos a Abraham, el padre de la fe, llamado también amigo, ¿ves? De Dios por la fe. Y a este hombre ya viejo, estéril, y una esposa que ya no podía concebir, le promete un hijo, es decir, dale familia. Es una cosa interesante. Otra vez familia. Y al final le termina dando el hijo, crece el hijo, y cuando el hijo está grande, le pide al hijo. Y la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra adoración, es ahí al pie del monte, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y les dice a sus empleados, les dice, quédense ustedes aquí que nosotros iremos ¿a qué? A adorar. Y nos llevaban guitarra. Llevaban obediencia. ¿Cuál era la diferencia entre todas las familias del tiempo de Noé y la familia de Noé? Obediencia. Noé estaba obedeciendo a Dios Padre, a tal punto que se puso a construir un arca en donde no había nada de agua. Y por la fe y la obediencia fueron salvos. Amén.
Por la fe obedecieron y fueron salvados. Y en la fe de Abraham, él recibe la promesa y esa fe produce en él una obediencia que parecería ser extrema. Usted quita la fe de ese cuadro de adoración en el monte, donde está un anciano con un cuchillo, un puñal, poniendo a su hijo encima de un montón de leña, seguramente atado, qué sé yo, ¿verdad? Como a un cordero, y lo va a matar. Quitas la fe de ese cuadro y ves un viejo loco queriendo matar a su hijo, su único hijo. Pero pones la fe en el cuadro y ves un cuadro maravilloso de absoluta confianza. Este Abraham había recibido este hijo de esta manera milagrosa y es interesante que les dice a sus empleados: nosotros subiremos a adorar y volveremos. Plural. Y cuando el hijo le pregunta: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Él le dice: Jehová Jireh. Fe. Jehová proveerá. Porque Él es Padre. Aleluya. Y ese es el tipo de relación que el Padre quiere tener con sus hijos. Y le dice a Abraham: en ti haré una tremenda familia, una nación entera. Y es más, vean lo que está diciendo, el hombre estaba estéril, no tenía hijos. Su mujer estaba ya menopáusica es la palabra correcta, ¿cierto? Él era andropáusico, él era menopáusico. Y a este par de páusicos les promete un hijo. Es más, no le promete uno, le promete una nación. Y no solamente le promete una nación, sino que le promete que todas las familias de la tierra serán bendecidas por su prole. ¡Wow! Amén, amén. ¡Qué tremenda barbaridad! ¿Pero a quién se le ocurre? Pero Dios puede. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Es más, cuando la esposa de Abraham, la doña de Abraham, escucha la promesa, se ríe. Dice: ¿cómo va a ser posible? A veces usamos mucho la mente humana para cosas que se necesita fe. Y nos produce risa. Y entonces su hijo se llama Risa, es decir, Isaac. Y ella obra en las fuerzas humanas porque a veces queremos darle una manito a Dios. Y muy generosamente le dice a su marido: mira, ¿por qué no haces algo aquí que se embarace mi esclava? Y entonces cuando dé a luz, que lo dé en mi regazo y será como un hijo tuyo. Le da una manito a Dios. Y Abraham, como era hombre sabio, se somete a su mujer. Porque todos los hombres sabios sabemos que tenemos que someternos a nuestras esposas. No, mentira. ¿Tú estás en ese camino? ¿Dónde está tu mujer? Bueno, aprovechemos hablando de esto mientras no está. Y los norteamericanos tienen un dicho que dice: esposa feliz, vida feliz. ¿No? Y eso es verdad.
Si la esposa está feliz, tu vida es otra cosa. Tu esposa está rota, está infeliz, y la cosa se pone difícil. Al final, los hombres nos tomamos la sopa que nosotros mismos preparamos. ¿Será por eso que el Señor le buscó primero a Adán y no a Eva? Posiblemente. ¿Dónde estaba? Le dio a Agar. Le dio a Agar, muy bien. Solo es para saber si están en la onda. Le dio a Agar y Agar tuvo agaritos. Agaritos, ¿no? Agaritos. Ya saben que de ahí nace entonces un tema complejo que hasta ahora existe y que tiene un origen espiritual. Pero estos dos eran hermanos. Al final termina sucediendo lo que sucede. Dios hace dos pueblos poderosos y fuertes de estos dos hijos de Abraham. Pero surge de el hijo de Abraham, Isaac, una descendencia de la cual sale Jesús. Y se encarna el Hijo de Dios. Y viene para restaurar la relación vertical. Y al restaurar la relación vertical, Él quiere restaurar la relación horizontal. Pero para eso necesitamos restaurar la relación con nosotros mismos. Es decir, Jesús viene para levantar al caído, sanar al enfermo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y en Jesús se da una restauración de la relación con el Padre. Y en esa restauración de la relación con el Padre empezamos nosotros a sanar nuestra relación con nosotros mismos. Y ya no necesitamos tener culpa porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Gloria a Dios. Y que si alguno hubiese pecado aún después de, abogado tenemos para con el Padre, este es Cristo Jesús, el justo, el maravilloso, el que resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Porque el plan de Dios sigue adelante. El plan que fue antes de crearnos, en la creación y durante la historia de la humanidad y en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia, sigue adelante el mismo plan. Y el plan es, Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Él, donde Él es Padre. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Él no quiere una religión. Él quiere una relación. Él no quiere que lleguemos nosotros con un lenguaje y una actitud religiosa donde Él nos acepta a veces así también. Pero Él es Padre por sobre todas las cosas. ¿Cuántos tienen hijos pequeños aquí? Levanten la mano. Okay. ¿Hijos grandes? Ok. ¿Cuántos tienen hijos en total? Ok, la mayoría. ¿Usted se imagina llegando donde... su hijo llegando donde usted, mi Sharon, mi Samuel, ¿cierto? Diciendo, ¡oh, gran padre! Amadísimo padre gordito. Yo llego hoy ante ti para pedirte
Y comenzamos a tener, o comienzan a tener un lenguaje en ese estilo. Y uno, ¿qué pensaría? Se enloqueció. Se enloqueció. Él es Padre. Y quiere una relación con nosotros como en el Edén. Amén. Gracias, Jesús. Él quiere pasear con nosotros. Nosotros tenemos desde la creación, porque ese es el diseño de Él, tenemos la capacidad y cualidad de receptar la presencia de Dios en nosotros. Su espíritu en nosotros. Sí, Jesús. Su presencia en nosotros, que fue cortada por el pecado en el Edén, pero que ahora en Cristo Jesús vuelve. Aleluya. Amén, amén. Y Él derrama de su espíritu sobre toda carne. Carne, esta carne. Topa a tu hermano o a tu hermana de lado en el hombro y dile, esta carne. Y es que nuestro cuerpo está diseñado, nuestro ser está diseñado para ser el templo de Dios. Es decir, donde Él habita. Él decidió habitar en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Ese fue el diseño de siempre y no ha cambiado. La obra de Cristo es una corrección al desvío, pero el plan sigue siendo el mismo. Así que todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia y lo que no está escrito nos enteraremos cuando estemos en su gloria. Amén. Todo tiene que ver con esto. ¿No dijo así Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Amén. Allá les espero. Aleluya. Amén. El Padre tiene unas moradas maravillosas, eternas, para sus hijos. Y ahora sí, eternas, porque la muerte será vencida. ¡Qué glorioso! Así que no importa qué raza tengamos en esta tierra, de qué origen, nacionalidad, idioma, estatura y peso tengamos acá, el punto es que Dios tiene un propósito contigo desde antes de que existas. Y el propósito es que tú seas su imagen y su semejanza en esta tierra y en la vida venidera. Él restaura su relación con nosotros a través del sacrificio del Cordero perfecto que Él mismo proveyó para el sacrificio del perdón de nuestros pecados, su Hijo unigénito, clavado en la cruz, derramando la sangre hasta la última gota. Nadie le obligó, fue voluntariamente, a pesar de que no quería. Y lo podemos ver en Getsemaní. Ahí está, 3 veces le dice al Padre, Padre, si solo es posible, pasa de mí esta copa. Pero las 3 veces que volvía donde sus discípulos estaban durmiendo, no era posible. Tenía que suceder. Y yo me imagino el corazón del Padre. Mirando a su Hijo.
llorar. Y suplicarle, no una vez, 3 veces. Padre, Aleluya. si solo es posible, no me dejes ir a la cruz. Santo. Y el Padre cayó. Y yo creo que el Padre lloró. Pero era necesario porque no había otra manera de llegar a ti, a ti, a ti. Y darnos salvación. Y el Hijo fue sacrificado. Murió, le enterraron y al tercer día resucita. Y vence la muerte. Aleluya. Sí. Esa muerte que a ti y a mí nos espera en el futuro, pero que ya está vencida por Jesús. Aleluya. Y aunque muramos, viviremos por Él y para Él. Por la fe. La fe en el amor de Cristo en la cruz. ¿Cuánto le debemos? Y fuimos comprados por Él. Y llega al monte de Galilea. Y sucede algo maravilloso. Le dice a sus discípulos, 11, ya no eran 12, eran 11. Uno se quedó en el camino. El próximo sábado en el taller de líderes hablaremos un poco acerca de Judas. Es un tema muy interesante. Judas es una enseñanza impresionante. Solo quiero adelantar diciendo, mira, este Judas no era cualquier discípulo. Judas era un discípulo de un promedio alto entre los discípulos. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, era el tesorero. Cuando se elige un tesorero, se designa un tesorero en un equipo, en un grupo, no coges la peor persona. Haití. Escoges la persona que tenga mejores cualidades, promedio para arriba. Haití. ¿Sí o no? Claro, por lógica. Y mucho más en el equipo del Señor Jesús. Así que cuando Judas empieza y cuando le dan la tesorería, Judas tenía un promedio alto entre todos los discípulos. Es decir, era un proyecto de discípulo, proyecto de apóstol incluso, porque el Padre para allá estaba llevando a ellos. Era un proyecto de discípulo maravilloso. Un joven talentoso. Una cosa preciosa. Me he quedado admirado y agradecido a la vez al Señor en esta ocasión, cuando visito esta amada iglesia, mi iglesia. Y veo tanto joven maravilloso. Hay muchos jóvenes talentosos. Y están en un proyecto de discípulos maravilloso, lindísimo. Yo veo unos talentos entre ustedes, los jóvenes, que digo, wow, qué bien. ¿Hacia dónde está llevando todo esto el Señor? No es coincidencia de que haya tantos jóvenes tan talentosos. Pero también pienso,
¿Qué le pasó a Eva y Adán en el Edén? Bueno, rompieron prioridades y decidieron usar su libertad, su libre albedrío, para algo que no era la voluntad del Padre. Y nos llevaron con ellos. ¿Qué le pasó a Judas? Pues nada diferente. Judas estaba como 3 años y medio, más o menos, dicen los estudiosos, ahí con el Señor Jesús, cara a cara. Cara a cara, todos los días prácticamente. Y veía cómo sanaba enfermos, resucitaba muertos, enseñaba maravillas. La gente se amontonaba donde él iba porque él era tan lleno de amor y tan lleno de poder que sanaba toda dolencia, donde iba, liberaba a la gente, etc. Era maravilloso. Y Judas estaba en el equipo núcleo de Jesús, entre los 12. Y él estaba ahí viendo y ayudando a Jesús todos los días. Y se le volvió eso como costumbre. Y comenzó a perder la sensibilidad que se necesita mantener permanentemente. La sensibilidad a quién es Él, su presencia. Y para él comenzó a ser como normal. Y en su corazón empezó no solo a verlo como normal, sino lo empezó a menospreciar. A tal punto empezó a menospreciarlo que ustedes recuerdan que una de las discípulas, de las mujeres que ayudaban en el equipo, ¿cierto? Inspirada por el Espíritu Santo en un momento de adoración, rompe un alabastro, un frasco que tenía un perfume carísimo, que tenía el precio de 1 año de trabajo. ¿Cuánto ganaste el año pasado? Con todo y todo. Todo lo que ganaste el año pasado, eso costaba en su contexto ese perfume para ella. No era poco, era bastante. Y entonces toma el alabastro y no le gotea unas gotitas nomás. Señor, aquí te comparto algo de lo que me has dado. No, sino que rompe el frasco para que nadie nunca más lo pueda volver a usar y sea derramado en su totalidad, el todo de lo mejor. El todo de lo mejor. Aleluya. Y no sabía que en realidad estaba ungiéndolo para la tumba. Porque hay muchas cosas que hacemos por impulso del Espíritu Santo, pero que en realidad tienen un propósito tremendo en el cuadro completo de Dios. Y mientras ella estaba teniendo este acto de sacrificio y de ofrenda voluntaria y de adoración, Judas estaba entre ellos y seguramente huele el perfume que llenó toda la casa y llega allí y mira el cuadro y en vez de ver un cuadro maravilloso y entrar en ese momento de adoración y de regocijo, él critica. Y lo que dice es: ¡qué desperdicio! Lo que para unos es adoración, para otros es un desperdicio. ¡Qué desperdicio! Hubiésemos vendido esto y hubiésemos dado a los pobres. No le importaba un pinto a los pobres. La Biblia dice que era ladrón
se había vuelto de ser uno de los perfiles más destacados entre los discípulos, se había vuelto, a pesar de estar con Cristo mismo y en su equipo, a pesar de estar en el ministerio y a pesar de estar en el centro mismo del movimiento, se había vuelto un ladrón. Wow. La imagen del Padre en nosotros solamente puede ser reflejada en la medida de que tan cerca estás de Él. Y aunque Judas estaba cerca físicamente de aquel al cual el apóstol dice, en Él habitó toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad estaba en un cuerpo humano, Dios hecho hombre. Y ahí estaba Judas. Y no vio, ni le importó. Y no pudo reflejar la imagen y la semejanza del Padre. María sí. Ahí está rompiendo el alabastro, dándolo todo, porque la única manera, y esto es importante, la única manera de permanecer en su presencia y de adorar en espíritu y en verdad, y de etcétera, 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 la única manera es que nosotros volvamos a Él, y para volver a Él necesitamos rendirle todo. Amén. Todo. No un poco, no mucho, no un porcentaje. Todo. Así dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él es el camino, pero no puedes ir por el camino o estar en el camino si tú no te conviertes en lo que Él llamó discípulos. Tú tienes que ser reentrenado para volver a ser el reflejo de la imagen y ser semejanza a Él. El proceso de la imagen y semejanza requiere un proceso en Cristo Jesús. Y no se puede dar ese proceso si nosotros no nos convertimos en discípulos de Cristo. La Biblia menciona, me parece que son como 200 y pico de veces la palabra discípulo para referirse a los seguidores de Cristo. Y solamente con unas 3 o 4 veces menciona la palabra cristiano. Así que el Señor no nos está diciendo que seamos cristianos, sino que seamos discípulos. Es más, cuando está en el monte de Galilea con los 11, porque el uno ya se ahorcó, había cobrado dinero por entregar y traicionar al maestro, y ya no está en el monte de Galilea, y Jesús está frente a su grupo núcleo, su gente de confianza, y va a ser ascendido a la gloria y no los va a volver a ver más en este contexto. Y yo no sé qué pensarías tú, pero si estás a 5 minutos de irte y estás con tu gente, no vas a ir por las ramas, vas a ir al punto de lo que es tu prioridad para ellos.
¿Sí o no? ¿Y qué les dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Otra vez, restaurando un camino hacia la relación con aquel que dijo, hagamos. Restaurándolo a la comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Pero esos 11 no iban a estar hasta el final de los tiempos. Pero la iglesia sí. Y este testimonio iba a llegar a través de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos, de los discípulos. Y llevamos 2000 años de multiplicación de discípulos. Mal o bien, ahí estamos. Pero la prioridad 3A, la prioridad de las prioridades del Señor, de Dios encarnado, que vino a traernos el mensaje, la luz, la salvación, la vida eterna, cuando sale glorificado y está resucitado, y ese es el Dios al que servimos, a Jesús resucitado, el que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan. Y el énfasis del verbo está en hacer. No en ir, sino en hacer. Hay 3 verbos en gerundio ahí. Yendo, bautizando y enseñando. Que enseñan el cómo. ¿El cómo qué? El cómo hacer discípulos. Vamos, mientras vamos en la vida, mientras yendo por la vida, mientras eres un mecánico, un estudiante, un profesor, un alumno, etcétera, mientras estás en la vida yendo, haz discípulos. Hagan discípulos, bautizándolos y enseñándolos. ¿Y qué es hacer discípulos? Pues eso mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Él les enseñó cómo caminar el camino al Padre. Cómo caminar una vida en esta tierra que refleje el carácter del Padre, el carácter de Dios a los demás. Y dijo, ¿oísteis que fue dicho? No matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoja con su hermano es digno de juicio. Y cualquiera que dice a su hermano estúpido es digno del infierno. ¡Wow! El nivel se elevó. Mateo 5, 6 y 7. El famoso Sermón del Monte nos muestra la esencia misma de lo que Cristo enseñó a sus discípulos. Si nosotros solamente viviésemos eso, reflejaríamos un carácter que la raza humana no conoce. El carácter de Cristo. La mejor manera de testificar en una nación, cualquiera que sea, no importa la circunstancia política ni la circunstancia social, histórica que viva, la mejor manera de testificar de Cristo es vivir lo que Cristo nos enseñó, es decir, ser discípulos. Y eso produce sal en otros,
produce sed en otros porque es sal que sala en las relaciones. Y esa gente empieza a preguntar, ¿por qué eres así? ¿Y cómo puedo yo conocer a tu Dios? Porque tienen sed. Y entonces viene un proceso de hacerles discípulos. Si la iglesia fuese una... Y con esto voy terminando. ¿Qué hora es? 5 para 12. Y dijiste que me ibas a avisar 2:45. Yo pensaba que era 2:30. Oh, gracias. Es por eso, no avisé. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, bien. Si la iglesia fuese una fábrica, supongamos que la iglesia fuera una fábrica, como una fábrica de pasteurizadora de leche, ¿cierto? El producto principal de una pasteurizadora de leche, ¿qué es? Leche pasteurizada. Puede hacer mantequilla, sí, puede hacer yogur, sí. Pero si deja de hacer esos productos secundarios, no quiebra. Pero si deja de hacer el producto principal, quiebra. Si la iglesia fuese una fábrica, ¿cuál sería el producto principal de la iglesia? Cristo, la imagen de Cristo, discípulos. Discípulo. La imagen del Padre. La imagen del Padre en discípulos. Sí, sí, sí. Discípulos. Porque Él nos hizo con la capacidad de receptar su presencia. Y Él dice que donde están 2 o más reunidos en su nombre, allí está Él. Aleluya. Es interesante cómo se ha tergiversado algunas cosas con el paso de la historia. Y esto no es solamente de la época cristiana, sino aún antes de Cristo. Está David mirando por la ventana de su nueva casa hecha de madera, así como las casas finlandesas. Una casa preciosa hecha de madera, ¿verdad? Y está mirando por la ventana y mira el arca, ve el tabernáculo, que es una carpa como esta, es más o menos, unas carpas. Y ahí estaba el arca del pacto y él siente y dice, yo viviendo en esta casa tan segura, de madera y tan cómoda, y el arca de mi Dios entre telas. Y él tiene culpa. Y decide hacer un templo, construirle casa a Dios. Y se acerca el profeta, cuando ya empieza a hacer los planes y todo, se acerca el profeta y le dice, así dice el Señor, ¿habitaré yo en casa hecha por manos de hombres? ¿No es acaso la tierra el estrado de mis pies? ¿Quién te ha dicho que me construyas una casa, en otras palabras? Te digo que tú no me construirás una casa, sino tu hijo. Tu hijo me construirá casa y yo habitaré en ella y su reino será eterno. Amén. Esa parte se le olvidó a David y pensó que estaba hablando de Salomón. Pero el reino de Salomón no iba a ser eterno. Estaba hablando de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y cuál era la casa que él iba a edificar para el Padre? Donde él decidió habitar. La iglesia. Y por eso el apóstol dice que nosotros somos edificio de Dios. Piedras vivas. Donde Él habita. Aleluya. Y volvemos como al principio.
el propósito eterno de Dios es habitar en medio de nosotros Amén. y hacer de nosotros una familia donde Él es nuestro Padre. Aleluya. Y claro, viene un tema ahí de los templos, la casa de Dios, y todavía seguimos con el mismo tema, ¿verdad? Y cantamos canciones. Vamos a la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros. Aleluya. Nosotros somos los que tenemos su presencia en nosotros. Y donde estamos dos está la iglesia. Aquí está la iglesia. Aquí está la familia de Dios. Aquí está la gente que está en un proceso de restauración, al cual la Biblia le llama discipulado o ser discípulo. Pero para ser discípulo, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. No se puede seguir a Cristo sin tener fe y obediencia por esa fe. Y ese nivel de entrega y devoción a Él es un nivel absoluto. En otras palabras, y es así, si tú no decides morir al pecado, no puedes seguir a Jesús. Y por eso el Señor Jesús dice, bautícenlos. ¿Ven lo que dice? Hagan discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Porque el bautizo, y así lo explica luego los apóstoles en los futuros libros, Romanos por ejemplo, es el morir a la vieja vida y levantarse a una nueva vida en Cristo Jesús. Moriste al pecado. Aleluya. Así que el paso fundamental para seguir a Jesús es tomar la decisión de morir al pecado y nacer de nuevo en el reino de Dios. El único mensaje que Jesús dejó durante 3 años y medio, el único tema que predicó fue ese, de diferentes maneras, pero fue un mismo tema: el reino de Dios. ¡Ah! ¡Aleluya! Es más, les enseñó a los discípulos y a través de los discípulos a nosotros, que también somos discípulos, nos enseñó a orar así: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como lo es allá en el cielo con tus ángeles. Es decir, regresa esa relación maravillosa del Edén allí donde estás, en Finlandia, en tu país de origen, donde quiera que estés. Tú puedes volver a tener tu Edén en la tierra. Porque el Edén no era solo un bonito lugar. El Edén, lo que perdieron Adán y Eva cuando pecaron, no fue ese bonito lugar llamado el Edén, sino que perdieron una persona, la persona del Padre. Y ahora, a través de Jesús y de ser discípulos de Él, volvemos a ese punto en el cual podemos tener restauración de nuestra relación con el Padre. Y así dice el apóstol:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Amén, amén. el único Dios verdadero. Ya. La vida eterna es esa. Aleluya. La vida eterna es Él, Amén. su presencia. Llenarnos de su presencia. Estar llenos de su presencia. Poder percibir su presencia en todo momento, donde quiera que estás. Y no apagar el Espíritu de Dios. Aleluya. Y caminar con Él en medio de Finlandia. Aún en el invierno. Aún en la oscuridad del invierno. Amén. Aún en medio de una lengua que no es tuya. Tú puedes vivir tu Edén. Si estás siendo un discípulo de Cristo. Amén. Y eso significa, Señor, soy tuyo. Aleluya. El todo de mí es tuyo. Tú mandas. Yo ya no mando en mi vida. Mandas tú. Es la única manera de ser discípulo y de estar en el reino. No puedes entrar al reino, le dijo al maestro, que le preguntó. Maestro, le dice, un maestro de la ley le pregunta a Jesús, Maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna, en el reino? Y le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino. Y lo único que nos hace nacer de nuevo, es la entrega total a Cristo. Amén. Amén. Lo que nos apartó de Dios fue tomar nosotros la autoridad sobre nuestra vida y hacer lo que nos da la gana. Y ahí está la humanidad, como está, viviendo como bien le parece, pero huérfanos del Padre. Ahora podemos volver al Padre a través de Jesús y podemos mantener su presencia en nosotros y vivir nuestra propia relación con Él, no nuestra religión, sino nuestra relación con Él, como padre e hijo. Pero tenemos que volver de una manera voluntaria el gobierno de nuestro ser a Él, como al principio. Y es nuestra decisión cada día. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Cargue su cruz cada día. Sígame. Una de las palabras más poderosas con las que Jesús discipulaba o iniciaba su discipulado con alguien era: sígueme. Amén. Y Jesús nos está diciendo todos los días: Sí. sígueme. ¿Cuál es nuestra respuesta al Señor? Jesús le dijo a Judas: sígueme, y le siguió. Pero llegó un momento en el que dejó de seguirle aunque estaba con él. Tú puedes estar con la iglesia y no estar en Jesús. Los moscos quieren que termine. ¡Aleluya! Ser discípulos. Y no podemos ser discípulos si no le entregamos el todo de nuestra vida. Ya no nos pertenece. Todo es suyo. Amén. Aleluya. Vivo o muero para Él. Amén. Soy de Él. Sea que vivamos, sea que muramos, somos de Él. Sí. Amén. 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 Aleluya. Me encanta en esta iglesia, cada vez que tienen que termine me aplauden.
¿Estabas haciéndome señales, amor? Amor, ¿me estabas haciendo señales? Ah. ¿Sí? ¿Qué necesitabas? Ya terminaron. ¿Samuel está en la línea?